Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estudiamos sobre el Evangelio de San Marcos. En el curso anterior habíamos demarcado, según nuestro autor del Evangelio de San Marcos, 4 secciones muy bien definidas. Solamente los vuelvo a recordar para que podamos entender. Uno era el desierto, el segundo era el mar de Galilea, donde se desarrolla la acción de Jesús. Luego tenemos el tercer elemento, que es el camino, es decir, donde Jesús va enseñando en el camino, por el camino, yendo, y también que le siguen a Jesús en el camino. Enmarca también un tercer momento. Y luego, desde el capítulo 11 tenemos ya todo lo que se desarrolla hasta el final, hasta la resurrección, hasta que las mujeres se encuentran en el capítulo 16 del 1 al 8, la resurrección. Todo eso entonces se desarrolla en Jerusalén. Comenzaba el 11 cuando se aproximaban a Jerusalén. Cuando se aproximaban a Jerusalén. Y después sabemos que a Jesús lo sepultan, lo dejan, ¿verdad? El sepulcro en Jerusalén. Es decir, ahí concluye esa vida de Jesús en el sepulcro, pero después tenemos la resurrección que también surge desde Jerusalén. Entonces, teniendo esto en mente siempre, estos 4 elementos, miremos otra de las razones, que es también apoyo de estos 4 elementos que reflexionamos en nuestro curso bíblico, es la historia de lo que nosotros le llamamos la historia de la redacción del mismo Evangelio, estudiando cómo el evangelista ha operado con los datos que ha recibido de la tradición anterior a él. Es posible descubrir una idea central. ¿Qué es lo que él está recibiendo? Está recibiendo ya algo bien elaborado también. Nosotros decíamos que el evangelista ciertamente que colabora, es decir, es una elaboración del evangelista lo que encontramos como Evangelio de San Marcos. Pero también él, al recopilar
estos materiales independientes, decíamos, quiere decir que estos materiales independientes también ya están súper elaborados. No pensemos que eso se escribió así en sucio, por decir así, y se dejó ahí archivado. Y ahora, por fin, San Marcos agarra y está leyendo y comienza a rehacer todo. No. Si estos eran estos materiales independientes, es lo que la comunidad durante todo el tiempo estuvo reflexionando. Eso es lo que ellos tenían en sus manos, esos materiales. Ellos reflexionaban sobre esas cosas. Después, ellos sienten la necesidad de hacer esta recopilación, o sea, darle sentido, ¿verdad?, a todo ese evangelio, a toda esa buena noticia. Por eso el evangelista tiene que responder a la comunidad, pero donde él también pone su pensamiento, pone toda la influencia suya de su visión de cristianismo, de su visión de fe. Y ahora entonces, estudiando todo esto, podemos encontrar la idea central. ¿Qué es lo que el evangelista Marcos nos quiere transmitir? Un estudio complejo que no podemos hacer aquí ciertamente porque es muy profundo. Vamos a mirarlo solo de una forma mucho más general. En esa primera razón que decíamos, el aspecto del desierto, el aspecto de Galilea, el aspecto del mar de Galilea, sobre todo en torno al mar de Galilea, luego el aspecto del camino de Jesús y Jerusalén, podemos agregar algo más. No se trata solamente de una división en 4, ¿verdad?, que encontramos ahí de los lugares de todo el Evangelio, sino que dentro de cada una de estas divisiones podemos encontrar, fundamentándonos incluso en estos lugares de los estudios toponímicos, se llama, estudios toponímicos, uno se puede fundamentar. Se dan cuenta que por eso es importante el estudio de las ciencias. Incluso aquí tenemos que entrar en la cuestión de la toponimia, ¿verdad? Unas subdivisiones que encontraremos en formas menores, ¿verdad? O sea, porque los 4 son lo que le llamamos una estructura mucho más general. Pero desde estas visiones nosotros también tenemos que entender y tenemos que mirar otros elementos, ¿verdad? Los elementos menores, esos elementos que nos están transmitiendo aquí los de la comunidad y que está siendo escrita, ¿verdad?, por San Marcos. Por ejemplo, tenemos la sección del mar de Galilea. Miremos un poco aquí. Y aquí, dentro de esa sección del mar de Galilea, vamos a tener otras subdivisiones, que son 3 principalmente. Los núcleos van a ser Galilea, 1:35 al 45. 1:35 al 45. Ahora te pueden ir teniendo su Biblia porque vamos a ir mirando un poco la estructura, ¿verdad?, en estas subdivisiones que va a ser justamente el llamado, ¿verdad? 1 del 35 al 45. ¿Qué pasa? Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y buscándolo encontraron y le dijeron: todos te andan buscando. Entonces 1:35 que va a ir hasta el otro lugar. Ahora vamos a otros lugares, después terminan. Y fue predicando en las sinagogas de toda Galilea, se encuentra siempre en Galilea, y expulsando a los demonios. Y después enseguida, desde el 5, eso va a ir entonces del 1:35-45, pasamos a la Decápolis, es decir, un Jesús que va a otra región. Y esta región la encontramos en el capítulo 5. Miremos un poco el capítulo 5, que nos habla aquí de la Decápolis. Llegaron a la otra orilla del mar. Siempre estamos dentro de Galilea, ¿verdad?, del mar de Galilea, en torno al mar de Galilea. Esta es la idea principal, ¿verdad?, que se está queriendo transmitir. Primero el desierto, luego el mar de Galilea. El mar de Galilea, que tenemos de nuevo 3 subdivisiones. Será la Decápolis. Y luego la tercera, que es en torno también, será Tiro y Sidón. Desde el capítulo 7, versículo 24-30. Dice: después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro.
¿Dónde estaba antes? Y justamente Jesús antes estaba dice, después de atravesar el lago, llegaron a Genezaret y atracaron allí. ¿Dónde se encontraba entonces Jesús? Se encontraba ahí en el lago, alrededor del lago. Y en el 24 te está diciendo, después de eso, todo lo que Jesús hizo ahí, entonces después partió de allí y fue a la región de Tiro. Muy bien, eso entonces encontramos esta subdivisión que viene a ser 3. El mar de Galilea con sus 3 núcleos, Galilea, Decápolis y luego Tiro y Sidón. Alrededor de estas 3 regiones nombradas, entonces nosotros tenemos como una especie de satélites, otras cositas menores. Por ejemplo, en Galilea tenemos el mar por una parte, tenemos la sinagoga, tenemos la casa y tenemos toda la Galilea. Esto es interesante también. O sea que Jesús, estando en Galilea, se mueve de nuevo en 3 pequeños lugares. Se mueve y te habla del mar de Galilea, te habla que Jesús va a la sinagoga estando allí y también te habla de que Jesús entra en alguna casa. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. La cuarentena no ha sido fácil para los más pequeños de la casa, especialmente si viven situaciones familiares muy frágiles y el confinamiento agravó el nerviosismo y la tensión. Muchos desean volver a la escuela cuanto antes para compartir con sus amigos y aprender cosas nuevas. Esa es parte de la experiencia de las escuelas de verano de la comunidad de San Egidio y Jóvenes por la Paz. Lo primero que dijeron los niños fue, finalmente, lo esperábamos, estamos felices, qué bueno es estar aquí. Una niña de 7 años nos dijo, gracias por liberarme de mi prisión. Vive en una casa de 10 metros cuadrados, en una habitación con prácticamente toda la familia, y volver a la escuela fue la liberación de un periodo oscuro y triste. Incluso muchos niños, hijos de inmigrantes, casi habían olvidado hablar italiano. Al inicio tenían problemas para comunicarse con sus amigos. Pienso en 2 niños sirios que llegaron en el último corredor humanitario en enero y que fueron incorporados a una escuela. Habían empezado a hablar un poco de italiano y luego se encontraron con la escuela cerrada. Durante el tiempo de la escuela de verano han vuelto a hablar italiano y están muy contentos. El cierre de la escuela les dejó un gran vacío, uno de los motivos por el cual muchos estudiantes de secundaria y universidad respondieron a la invitación de dar clases a los pequeños y recuperar el tiempo perdido. Hay niños de todas las nacionalidades, hay niños italianos, entre ellos niños con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad. Incluso los niños con síndrome de Down han expresado un gran deseo de estudiar. Además, a través de juegos aprenden cómo prevenir el contagio del coronavirus y poder llevar a cabo las actividades de manera segura. Las actividades se realizan en ambientes ventilados y se priorizan las actividades al aire libre. Frecuentemente se desinfectan las manos, el uso de mascarillas es obligatorio y cada uno tiene una bolsa con su material. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Quien mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Quien mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando un poco esta estructura general. Estamos mirando cómo San Marcos nos está ubicando. Y esto me parece que es un poco arduo, ¿verdad? Es un poco difícil, pero tenemos que abrir un poco los ojos y escucharnos un poco, ¿verdad? Para entender la estructura. Porque el Evangelio no es que se escribió así nomás, lo que ellos recuerdan nomás, no. Tiene todo un sentido teológico y que te está queriendo transmitir. Una división de nuevo dentro de la subdivisión. Estando en Galilea, entonces está el mar en sí, ¿verdad? Está la sinagoga y está la casa. Los tres lugares donde Jesús se irá moviendo. El mar, que vamos a tener varios episodios que suceden en el mar. Luego tendremos los episodios que se realizan en la sinagoga. Jesús que va a la sinagoga, Jesús que se encuentra en la sinagoga. Y luego tenemos la casa, es decir, Jesús que va a su casa o a la casa de Pedro o va a la casa de la gente. Son elementos muy interesantes. Vamos a mirar el 1, 16, 20, por ejemplo. El 1, 16, 20 nos habla y nos dice lo siguiente. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua. Es decir, aquí te habla directamente del mar como tal. Mientras iba entonces por la orilla. Luego Jesús se encuentra ¿dónde? En la sinagoga. Esto lo encontramos en el 1, 21, 28. Entraron, dice, Jesús entra en Cafarnaún y cuando llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga. Jesús fue a la sinagoga, es el otro ambiente donde Jesús va desarrollando su prédica. Y luego aparece, además de la sinagoga, aparece la casa, que es a continuación, del 29 al 34. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Fue a la casa de Simón y de Andrés. Entonces en Galilea tenemos el mar, tenemos la sinagoga y tenemos también la casa. Después te habla de toda Galilea. Y cuando habla de toda Galilea, nosotros también encontramos la casa, la sinagoga y el mar. Casa, sinagoga y el mar. En el 2, 1, 28. Primero se encuentra entonces la casa. Unos días después Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia que estaba en la casa. Ese es el capítulo 2, versículo 1. De nuevo entonces Jesús que está en la casa. Luego el 2, el 3, 1, 6. El 3, 1, 6, Jesús entró nuevamente en una sinagoga. Casa, sinagoga. Y después de nuevo Jesús va de nuevo hacia el mar. El 3, 7, 12. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Y lo siguió mucha gente de Galilea. ¿Viste? Estamos siempre en torno al mar de Galilea donde nosotros nos estamos moviendo. Es decir, toda la Galilea. Toda la Galilea. Interesante también aquí porque primero comienza el mar, después la sinagoga, después la casa. Y ahora es casi como una al revés, ¿verdad? Está en la casa, se va entonces a la sinagoga y luego vuelve al mar. En forma contraria, ¿verdad? Vino del mar, pasó por la sinagoga y llegó a la casa. Ahora sale de la casa, se va a la sinagoga y luego va de nuevo hacia el mar. Aquí podemos entonces observar cómo unas mismas localizaciones se repiten en orden inverso, después de Galilea, de tal modo que se inicia y acaba con una misma localización. Con la misma localización. De Galilea se va, hace como una expedición, pasa por la sinagoga, llega hasta la casa, vuelve sale de nuevo, ¿verdad? de la casa, vuelve a la sinagoga y luego se va de nuevo a la misma localización, como decíamos, que es el mar de Galilea. Aquí podemos observar entonces esta localización que es siempre la misma. Ahora, el indicio, miremos un poco, del que hemos hablado y que junto con otros estudios también y de otros estudiosos nos lleva a formular este esquema, está
en íntima conexión con la estructura que se expone aquí del Evangelio de San Marcos. Se trata del modo de componer propio de Marcos. Anoten esto porque es importante. Esta es la forma como Marcos compone su Evangelio. Y es el modo propio de San Marcos. Conocido, se le dice así como sándwich, como el sándwich literario. ¿Por qué es un sándwich? Y se dieron cuenta, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Son los tres elementos. El mar, la sinagoga, la casa. Luego, la casa, la sinagoga, el mar. O sea que siempre quedan en paralelos. Casa, casa, sinagoga, sinagoga, mar, mar. Sale del mar, va a la sinagoga, llega a la casa. Sale de la casa, pasa por la sinagoga, llega de nuevo al mar. Esto entonces los autores, así en forma para entenderse mejor, le llaman el sándwich literario, ¿verdad?, de San Marcos. Una especie de emparedado que aparece con frecuencia en el Evangelio de Marcos. El evangelista comienza tratando una materia, un tema, comienza tratando sobre eso. La abandona momentáneamente Marcos, eso que estaba tratando, ese tema, y empieza con otra distinta, comienza a hablar de otra cosa, ¿verdad? Claro que le va a cambiar de ambiente, comienza a hablar de otra cosa. Después vuelve a la primera. Una vez entonces que termina, ya cambiado, entonces vuelve de nuevo a la primera. De esta manera tenemos el orden famoso, ¿verdad? El A, B, A. Es decir, primer tema, segundo tema y luego vuelve de nuevo al primer tema. El tema segundo, que es el tema B en este caso, que trata Marcos, cuando él hace de esta manera, queda entonces en el medio, ¿verdad? Como el sándwich. Eso pues es lo que te está queriendo decir. Queda como el sándwich en el medio. Y por lo tanto, son de la misma especie, es decir, ahí te trató del mar, después te trató la sinagoga y luego te trató de la casa. Ahora te trata de la casa, vuelve por la sinagoga y termina en el mar de Galilea. Unos ejemplos sencillos de este proceder literario puede observarse. Vamos a mirar un poco. En el capítulo 3, versículo 20-35, 20 al 35, capítulo 3. Dice así: Jesús regresó a la casa y de nuevo se junta tanta gente que ni siquiera podían comer. Y entonces, cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado, etc. Bueno, esto es todo en la casa. Hasta el 35 se realiza. Después, eso fue en la casa. Después, en el 4 ya va a comenzar con otro, ¿verdad? Entonces, ahí termina esa primera parte. Después podemos mirar también en el 11, 12-25. Pero que la vende Biblia, 11. En el 11-12, ¿verdad? Que comienza aquí. La famosa maldición de la higuera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, entonces ahí volvemos a tener esto, que va hasta el 25. Bueno, en la mañana siguiente, al pasar otra vez, ¿viste? Vuelve de nuevo. En el versículo 20, a la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron la higuera. Entonces es un Marcos que va por un camino y vuelve de nuevo por el mismo camino. Vuelve al lugar de origen, vamos a decirle así. Del mar que va hacia la sinagoga, pero que llega a la casa, y luego de la casa que viene por la sinagoga y va de nuevo al mar. Este es el movimiento continuo de San Marcos. En el 3:20-35 aparece el tema primero, los familiares de Jesús. Luego le sigue inmediatamente el tema segundo, que trata de los escribas que bajan de Jerusalén. Y luego se cierra la narración con el retorno al tema primero, con la llegada de los familiares de Jesús. De nuevo entonces los familiares que llegan. Primero te habla de los familiares de Jesús y luego te habla, ¿verdad?, de los escribas, el tema 2, y luego vuelve a los familiares de Jesús. Miremos el 3:20-21. 3:20-21. ¿Qué es lo que nos dice el 3:20-21?
nos va a hablar entonces de los familiares. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Entonces ahí entra en la casa, ¿verdad? Este es el tema a quien se están refiriendo. Luego decíamos que viene la higuera sin frutos. Esto ya lo vamos a encontrar y hemos leído en el 11, 12, 14. Luego en el 11, 15, 19, el segundo tema. Se trata de la purificación del templo. Cierra de nuevo la narración retornando al tema primero, es decir, cuando vuelve Jesús, de nuevo se refiere a la higuera que estaba ahí y que ya se había secado. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesa
nuestros errores. ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. iremos. Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, si tú eres nuestro amor, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estos estudios ciertamente que son un poquitito más detallados, mucho más profundos, un poquitito más difíciles, digamos, pero que es importante que tengamos por lo menos en consideración una noción general. Es por eso que estoy entrando y estamos mirando un poco cómo nos va indicando nuestro autor, ¿verdad? De este estudio, que me parece que es importante si nosotros tenemos por lo menos una visión, si sabemos que por lo menos estas cosas existen. Esto nos tiene que llamar después a poder adentrarnos un poco más en el estudio serio de la Biblia. Porque aquí nosotros vamos a entender que detrás de toda una estructura, como decíamos, el evangelista nos va a querer decir algo. Entonces nosotros enseguida nos preguntamos, ¿y por qué le decimos que el evangelista nos quiere transmitir este mensaje? Y bueno, porque justamente haciendo estos estudios, que son muy minuciosos, y conste que nosotros aquí no es que podemos hacer tanto, porque en realidad necesitamos mucho silencio, mucha concentración para poder entrar y para poder ir leyendo detalle por detalle, porque son muchos versículos que se tienen que estudiar. Ustedes se dan cuenta, esto te lleva
hasta meses estudiar solamente estos sándwiches literarios, ¿verdad? Meses y meses metiéndote solamente en estos detalles. Es bastante arduo. Tenemos entonces de esta manera el llamado esquema concéntrico. Esto es lo que se llama el esquema concéntrico. A, B y luego vuelve al A. A es el primer tema, estábamos hablando de eso. De repente Marcos pasa a otro tema, se va a otro lugar, trata el tema B, pero luego terminó el tema B y te vuelve al tema A. Y en ese movimiento que Jesús va aquí, después va al templo y después vuelve otra vez sobre la higuera, por ejemplo, estoy diciendo lo que ya hemos leído. Este esquema concéntrico ha sido estudiado y aplicado a Marcos por varios autores. Varios autores se dieron cuenta de este esquema que siempre utiliza Marcos, que es bastante concéntrico. Comienza con el primer tema, pasa a un segundo tema y luego vuelve sobre ese primer tema. Ahora, la novedad de su aplicación ahora es una aplicación universal, en el apoyo parcial de los términos topográficos sobre todo. Esa es entonces otra de las novedades importantes que nosotros tenemos que entender en los estudios bíblicos. En el párrafo que nosotros hemos leído también, las menciones de los lugares, es decir, las menciones toponímicas, se alternan alternativamente y circulante, en forma de un círculo. Se van alternando, pero siempre desde el aspecto toponímico, es decir, de los lugares concretos donde Jesús se va moviendo. Y así, en un esquema concéntrico, A, B, A. Este es el esquema concéntrico. Ni qué decir tiene que esta estructura depende en parte de la exégesis que se haga con las perícopas evangélicas. La estructura indica, de una parte, cuál es el centro e interés de la narración. Cuál es el centro y el interés de la narración, que coincide con el centro del esquema. Entonces, A, B, A. Por lo tanto, si coincide con el centro del esquema, A, B, A. ¿Qué queda en el medio en tu sándwich? El B. Y entonces, ¿cuál va a ser el tema principal? Por eso que es importante que entendamos estos esquemas. Por eso que es importante entonces que nosotros por lo menos sepamos que existen estas estructuras muy bien organizadas por el evangelista o por la misma comunidad. Entonces, cuando te pone el A, luego el B y luego el A. Como algunas veces cuando nosotros comemos el sándwich, va el ayaúa, japé, y ya pues te pego las hebes. El otro es el emparedado, ¿verdad? Que le están aplatando. Algunos no quieren comer el pancito, le sacan uno y comen lo que está adentro con uno del pancito, por ejemplo, ¿verdad? Por decir, estoy poniendo así ejemplos para entender. O sea, ¿dónde está el centro? ¿Cuál es el caracú? ¿Cuál es lo rico, ¿verdad? De ese sándwich? Y por eso le dice así, el sándwich literario, porque lo central, lo elemental, lo fundamental es lo que se encuentra allí en el medio. Y entonces siempre coincide con el centro de este esquema. Siempre coincide entonces con el centro del esquema que el evangelista te está queriendo subrayar. Es el caracú de su mensaje. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos mirando un poco la estructura de los escritos de Marcos. Estamos hablando del sándwich literario, ¿verdad? Donde decimos que el centro del esquema es el centro de interés de la narración. Eso es lo que el autor sagrado está queriendo subrayar. Y continuamente nosotros podemos ir mirando cualquiera de estas narraciones como Jesús primero va a una acción, luego pasa a la acción central y luego vuelve de nuevo a la acción así como ha iniciado. Entonces, esto nos da la certeza, podemos decir, que lo central y lo fundamental es ahí dentro de ese esquema donde se encuentra ese tema, ¿verdad?, en el medio, en el centro de todo el estudio. Por otra parte, señala también una relación entre los extremos paralelos. Hay una relación entonces entre los extremos paralelos, que se suelen presentar como sinónimos o como antinónimos. Es la ley que nos ha llevado a formular la línea maestra de la teología de Marcos. Entonces, es la ley que nos ha llevado a formular entonces toda la línea maestra de la teología de Marcos. Y así después tenemos todo un esquema de esta teología de Marcos. Bueno, no vamos a entrar entonces en todos estos detalles, pero es importante que sepamos que en San Marcos tenemos un esquema muy bien estructurado, tenemos un esquema bien ordenado del Evangelio de San Marcos. Y dentro de una observación importante es mirar con respecto a lo que encontramos en el capítulo 8, 27, 30. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos la famosa confesión de Pedro. Fíjense que la localización en este capítulo 8, 27, 30, en el camino, dice, en el camino, pertenece a esa sección, ¿verdad? Pero está también íntimamente unida a toda la sección anterior. La respuesta de Pedro entonces corresponde a la pregunta de Cristo, ¿quién soy yo? En ese versículo 27 del capítulo 8. Y la respuesta entonces en ese versículo 29. Es justamente ese mismo interrogante que se ha formulado el evangelista al inicio de la sección anterior, es decir, en el 6, 14, 16. 6, 14, 16. Vamos a mirar un poco cuál es esa pregunta que se hacía, ¿verdad? Decía así: el rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros decían, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Pero lo importante es entonces esa pregunta. Todos, ¿verdad? Se preguntaban y decían, ¿quién es verdaderamente? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Es la misma pregunta, ¿verdad?, que se abre ya en esta sección número 6, capítulo 6. Y sirve también de introducción para lo que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 8, la sección que se ha denominado en el esquema Signos de Jesús en la comunidad. Es la respuesta al interrogante planteado. Jesús se va revelando a su comunidad, que con Pedro llegará a saber quién es Él. Ahí entonces se llegará a saber quién es Jesús, es decir, es el Mesías. Aquí podemos entender todo el Evangelio y vamos a mirar entonces este sándwich literario dentro del esquema de lo que nos quiere explicar aquí. El 8, 27 al 29, 8, 27 al 29, sería entonces lo central y lo elemental del Evangelio de San Marcos. Es decir, nosotros estamos preguntándonos quién es Jesús. Desde el 27 comienza en ese camino, va uniendo todo, ¿verdad? Entonces les pregunta, ¿quién dice la gente primero? Ya se había abierto esa misma inquietud en el capítulo 6. Herodes, que quiere saber
¿quién será? Y después dice, Juan, uno de los profetas. No, pero Herodes lo mandé decapitar yo. ¿Cómo es eso? Eso es que sea Juan, Babiopea. ¿Quién es este hombre? ¿Viste? ¿Quién es este hombre? La pregunta, ¿verdad? Interesante. Y recién aquí en el 8:29 vamos a tener la respuesta desde Pedro. ¿Cuál es la identidad entonces de Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el Mesías. Pero ¿dónde están los dos? El A inicial, porque el B sería la profesión de fe de Pedro, que dice que tú eres el Mesías. Lo elemental y fundamental, eso es lo que queremos descubrir, o por lo menos la comunidad cristiana quería descubrir. Y luego, ¿cuál es el final? El otro, del conocimiento de la comunidad, va a pasar al conocimiento de otra comunidad, que es la comunidad ad extra, que es la comunidad pagana. ¿Y cuál es el A inicial? Y es justamente como comienza. Inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es decir, en ese título se está abriendo y te está diciendo qué es lo que yo les quiero presentar. Les quiero mostrar cuál es el elemento fundamental. El elemento fundamental es que hagamos todo un camino y que descubramos la identidad de Jesús, que Él es Hijo de Dios. Y entonces comienza todo, ¿verdad? Del 1, y ahí en el 8 se llega con Pedro. Es la comunidad la que descubre justamente, porque Pedro está elaborando todo su camino, está pensando y está mirando y dice, en nombre de la comunidad, dice, tú eres el Mesías. Pero después desde ahí comienza la segunda parte, ¿verdad? Que no termina entonces simplemente en la comunidad. Es la otra parte que va a volver al mismo tema. Y vuelve en el 15:39. ¿Qué pasa en el 15:39? El centurión romano dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es decir, 1:1, Jesucristo, Hijo de Dios. Pedro, en el 8:29, verdaderamente, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado por Dios, el Mesías. Y el centurión romano que dice, en la cruz cuando muere Jesús, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Tanto la comunidad descubre la identidad de Jesús como Mesías, y ahora entonces también la comunidad, digamos así, la comunidad pagana también que descubre la identidad de Jesús. Y así, queridos amigos, entonces estamos concluyendo esta jornada del día de hoy, nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar ciertamente con este tema que es bastante espinoso, bastante difícil, porque estamos hablando de una estructura, de un pensamiento teológico ciertamente, pero que el autor sagrado lo pone bajo una estructura muy bien elaborada, muy bien sintética también, ¿verdad? O sea, lo sintetiza maravillosamente en 16 capítulos. Por hoy nos despedimos, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.